Vamos a seguir con nuestra serie de Marcos. Y hoy nos toca ver un pasaje bastante singular en la Biblia, ¿no? Porque vamos a ver eh, una manera singular, por así decirlo, de cómo Jesús reacciona. Vamos entonces en esa línea hoy a encontrarnos con una situación en la cual Jesús va a demostrar su fastidio, su cólera, su ira. Y debemos recordar que hoy en día también encontramos lo que Jesús en este pasaje encuentra. Encontramos diferentes ofertas eclesiásticas donde se nos vende la fe, olvidando que la fe misma es un regalo de Dios. ¿Sí? Encontramos que si deseas ser bendecido, debes dar cierta cantidad de dinero. Si deseas salud, debes comprar el agua del Jordán o de lo que estén ofreciendo por ahí. Si deseas tener prosperidad financiera, entonces debes sembrar cierta cantidad de dinero, ¿sí? Para que logremos abrir las bóvedas del cielo y el Señor nos bendiga. Y vemos un largo etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta realidad que podemos ver en nuestros días, en realidad data de tiempos muy antiguos. Siempre se ha tenido y se ha visto en la historia esta situación de la religión. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos cómo Balaán, que por dinero quiere maldecir al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, el Simón el Mago ofreció dinero para obtener el poder de Dios. Es decir, vemos en las Escrituras y a lo largo del tiempo que la religión a veces se utiliza como un medio para aprovecharse de las personas. Y en este texto hoy quiero que veamos 3 puntos importantes que se desprenden de este pasaje. El primero es la comercialización de la fe. El segundo es la reacción de Jesús, la ira de Jesús ante esta realidad. Y el tercer punto que deseo que nosotros veamos en esta mañana es el acceso a Dios. Entonces, empecemos por el primero. Fíjese lo que dice en el versículo 15. Dice lo siguiente: cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y empezó a sacar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo. Y también derribó los cajones de los que vendían palomas. Jesús no dejaba que nadie anduviera por el templo llevando cosas. Para poder entender este pasaje y no nos resulte una reacción desesperada o irracional de lo que Jesús está haciendo, necesitamos entender y entrar al contexto de lo que sucedía, al contexto judío. Y lo que sucede es que cada año el judío que tenía que pagar un impuesto de medio ciclo. Ese era el impuesto que los judíos tenían que pagar, que vamos a ponerlo de esta manera equivaldría a 2 monedas, ¿sí? A 2 monedas. No parece demasiado, ¿correcto? No parece demasiado, pero debemos tener en cuenta que esas 2 monedas equivalían al salario de medio día de un obrero. ¿Sí? Cobrarían medio día de salario. Este impuesto tenía que pagarse en una clase de moneda especial. La moneda de aquel entonces, como la griega, la romana, la fenicia, y etcétera, etcétera, eran todas igualmente válidas para pagar este impuesto. Pero la particularidad es que este impuesto tenía que pagarse en la moneda del santuario. ¿Ok? O sea, yo tenía, porque venían de todas partes del mundo a la Pascua, entonces venía cada uno con su moneda de su país, de su región. Entonces, para que el judío pudiera pagar ese impuesto, tenía que hacerlo con la moneda oficial del templo, del santuario. ¿Sí? Y para que el judío pudiera pagar ese impuesto,
para cambiar ese dinero tenía que pagar 2 monedas. ¿Sí? Tenía que pagar 2 monedas. Pero para pagar ese o hacer ese cambio tenía que tener el dinero exacto. Porque si se pasaba, para que le den el vuelto, ¿ok?, que sería lo más lógico, si no tenía exacto, tenía que pagar 2 monedas más por el impuesto de que tenían que darle vuelto. ¿Ok? Entonces, era un negocio redondo. Por eso el texto dice que habían cambistas en esta parte inicial, la primera entrada del templo, que era el atrio de los gentiles. Ahora, si yo quería cambiar dinero para pagar el impuesto, pagaba el impuesto más 4 monedas más. Entonces, había una comercialización de este impuesto. No solamente tenían que pagar este impuesto los judíos que iban al templo, sino que también tenían que hacer sacrificios de los animales. Entonces, cada judío tenía que llevar su animalito para el sacrificio. Obviamente que los que venían de diferentes partes del mundo o de las regiones no iban a venir con su animalito. Porque imagínense hacer todo ese viaje con animales. Entonces lo que sucedía es que lo compraban afuera del templo porque era mucho más barato comprar un animal fuera del templo. Pero lo que sucedía es que cuando entraban con ese animalito en el templo, tenían que pasar una inspección, ¿sí?, de las personas que controlaban el sacrificio en el templo. ¿Por qué? Porque el animal tenía que ser sin defecto. Entonces, si ese animal había sido comprado fuera del templo, siempre le iban a encontrar algún defecto. ¿Sí? O si traías tu animalito, siempre era seguro que encontrarían algún defecto en ese animal, de tal manera que tenías que desecharlo y deberías comprar el animal que ofrecían dentro del templo. ¿Ok? Pero ¿cuál era digamos, el negocio? Por ejemplo, las palomas podrían costar fuera del templo 7 monedas, la pareja de palomas, ¿correcto? Y dentro del templo costaría nada más ni nada menos que 150 monedas. Es un precio exorbitante, de 7 monedas a 150 es absolutamente exorbitante. Entonces, se trataba de un abuso. Y lo que hacía aún más flagrante era que este negocio de compra y venta pertenecía a la familia de Anás, un sumo sacerdote del pueblo judío. La religión en Israel llegó a ser un negocio redondo, sobre todo para sus líderes. Entonces, entendiendo este contexto, podemos acercarnos a la reacción de Jesús, a lo que pasó con Jesús. Ahora, este era un negocio que se practicaba en el templo. Y era una vergonzosa explotación de los peregrinos, porque ellos querían ir para buscar a Dios, para acercarse a Dios. Y realmente no hay nada nuevo debajo del sol, como diría el predicador. Nada nuevo. La religión sigue siendo un negocio hoy en día. Basta comprender la televisión y poner algunos canales donde salen los evangelistas de la prosperidad, donde prometen el oro y el moro a quienes llevan, por ejemplo, sus ofrendas a la iglesia. Entonces, esto no es nada nuevo. ¿Sí? Lo vemos no solamente en la Biblia, sino también en nuestros días. La comercialización de la fe. Y esto es bastante delicado, porque donde ellos hacían todo este comercio era, digamos, el primer atrio del templo, que era el atrio de los gentiles. Donde los gentiles se acercaban a buscar a Dios, pero no lo podían hacer, ¿verdad? Porque eso era un mercado.
Un mercado donde se vendía que las monedas, transacciones, etcétera, etcétera, y evidentemente no se podía encontrar a Dios. Ahora, teniendo esto en contexto, debemos entender que la reacción de Jesús no es un impulso violento fuera de control. Porque el texto pues nos dice que Jesús llega a Jerusalén, ¿verdad? Luego se va a Betania, regresa otra vez al templo y reacciona de esa manera. Entonces, no es una reacción violenta o fuera de control de Jesús de ninguna manera. Ahora, hay que retroceder un poquito al versículo 11 del texto, que nos dice lo siguiente. Cuando Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y se puso a ver cómo estaba todo. Pero como ya era tarde, se fue con sus discípulos al pueblo de Betania. Fíjese que es bien interesante el versículo 11, porque hemos empezado a leer del 15. En el 11 se nos dice que Jesús se acerca e ingresa al templo, y la idea del texto es que Jesús observa detenidamente lo que estaba sucediendo en el atrio de los gentiles. Y como era muy tarde, ya Jesús no pudo hacer nada, se retira a Betania, un poco apartado de Jerusalén, a pasar la noche. Yo me preguntaba haciendo el mensaje y decía, ¿habrá dormido Jesús esa noche? ¿Cuáles habrían sido sus pensamientos de Jesús después de observar detenidamente cómo se comercializaba la fe en el templo? Allí acostado, pensando, ¿qué haré? ¿Qué está sucediendo? Entonces, vemos aquí que esta actuación que tiene Jesús es porque previamente había observado con detenimiento todo lo que sucedía en el templo y llegó a la conclusión que era cualquier cosa menos el lugar donde uno podría encontrarse y reconciliarse con Dios. Qué terrible situación, ¿verdad? El lugar donde se espera que te encuentres y tengas un encuentro con Dios, una reconciliación con Dios, era cualquier cosa menos eso. Menos eso. Ahora, inmediatamente de pasar la noche en Betania, Jesús va de nuevamente camino al templo y se encuentra, ¿no?, con una higuera. ¿Recordarán ustedes ese pasaje, no? Cuando Jesús maldice la higuera porque no encuentra frutos. Y el texto nos dice que no debe encontrar frutos porque no era temporada de frutos. Pero sin embargo, Jesús la maldice. Y pareciese que esa porción no encajaría en este relato, ¿no? Porque está en el medio. Pero no es así. La maldición de la higuera podría ser algo confuso para nosotros, pero Jesús maldice la higuera por no encontrar fruto a pesar de que tenía hojas. Sin embargo, él sabía que no era temporada de higos. ¿Y qué es lo que Jesús quería transmitir a sus discípulos? Jesús estaba enseñando gráficamente a sus discípulos que Israel era esa higuera, que se esperaba que tuviera frutos por su apariencia de religiosidad, pero que en realidad estaba totalmente seca. ¿Y por qué la maldice? Porque, bueno, en el contexto judío, si bien es cierto, no era una temporada de que dé el fruto de higo, pero sí se esperaba que tuviera pequeños brotes que eran comestibles. Y es la razón que Jesús maldice, pero obviamente se está refiriendo a la religiosidad que experimentaba el pueblo de Israel. Y tenemos que recordar que así es la religión falsa. Seca por dentro, puede verse muy verde, tener muchas hojas como lo tenía esta higuera, pero así es la religión falsa. Y gráficamente vemos aquí que Jesús emite un juicio sobre la higuera, que es una representación sobre el juicio sobre la nación de Israel.
Es un juicio sobre la nación de Israel. Y esta es una advertencia para ti y para mí. Porque podemos tener mucha apariencia de tener muchas hojas verdes. Podemos tener mucha apariencia de religiosidad. Podemos tener muchos estudios teológicos. Podemos tener mucho servicio, muchas obras y un largo etcétera. Pero estar lejos del Padre. Estar lejos del Padre. Entonces, vamos viendo cómo se va llevando esta obra, esta trama, ¿no? Jesús entra al templo, observa lo que está sucediendo, ¿sí? Observa lo que está sucediendo en su casa, hay una comercialización de la fe, se retira a Betania, regresa, se encuentra con una higuera, la maldice porque la encuentra bella pero sin fruto, y luego llega al templo y hace lo que hemos leído. Vuelca las mesas, las sillas, o sea, se arma todo un laberinto. Imagínense ustedes lo que fue eso. Y en el versículo 17, Jesús va a decir lo siguiente. Luego se puso a enseñar a la gente y le dijo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Miren, para la gente que estaba en el templo, en el atrio de los gentiles, escuchar lo que Jesús estaba diciendo lo entendieron perfectamente. Porque un judío promedio, cualquier judío promedio, conocía las Escrituras, el Antiguo Testamento. ¿Ok? Era para ellos algo muy normal, lo conocían. Y ellos sabían que Jesús está aquí citando dos pasajes del Antiguo Testamento. Dos pasajes del Antiguo Testamento. La primera cita se encuentra en Isaías 56, que habla que el propósito del templo era atraer a todas las naciones hacia Dios. ¿Ok? La primera parte de lo que dice Jesús se encuentra en Isaías, y permítanme leerlo, dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración, que era el templo. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, Jesús los estaba llevando a estos hombres en el templo a recordar cuál era el propósito del templo en Isaías. Y el propósito del templo era que todas las naciones pudieran buscar a Dios y no exclusivamente el pueblo de Israel. Pero con todo este mercadeo que había ahí en este atrio, evidentemente los gentiles no podrían buscar al Señor. No permitían que ellos accedan a Dios. Ese primer atrio que estaba reservado para que los gentiles buscaran a Dios, se había convertido en un mercado de transacciones financieras, donde no podían buscar a Dios. Y el otro pasaje que cita Jesús aquí se encuentra en Jeremías 7, que dice lo siguiente: no fiéis en palabras de mentira, diciendo, ojo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentiras que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. ¿Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Y diréis, ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Jesús toma de este texto de Jeremías y lo dice en medio de este contexto. ¿Y saben cuál era el problema de los judíos en este contexto? El problema no era que simplemente los judíos, y sobre todo los líderes religiosos, estaban robando al pueblo a través del negocio que tenían en el templo.
El problema era mucho más profundo que el negociado del templo. Ellos se escudaban detrás de sus rituales religiosos para protegerse del castigo de Dios, ocultándose detrás de una fachada de religiosidad para seguir viviendo como ellos querían. Habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Es decir, como menciona Jeremías, ellos decían, tenemos el templo, aquí está el templo, y si nosotros traemos sacrificios al templo y hacemos todos estos rituales, Dios no tiene que decirnos nada. Qué interesante lo que ellos creían, ¿verdad? Como tenemos el templo, no nos va a pasar nada. Tenemos el templo, entonces tenemos nuestros sacrificios, tenemos todo lo que Dios ha ordenado en su palabra y podemos vivir como quisiéramos porque estamos cumpliendo con lo que Dios está diciendo. Cuando pensamos en una persona que vive lejos de Dios, ¿en qué tipo de persona pensamos? Tal vez una persona inmoral, un ateo o un hijo pródigo. Pero el pasaje aquí no necesariamente se refiere a eso. Nos dice que mucha gente religiosa se encuentran tan lejos de Dios como le estaba el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Y si lo aplicamos a nosotros, a nuestros tiempos, de repente no confiamos ya en un templo nosotros, pero hay otras cosas en las cuales podemos estar poniendo nuestra confianza y que por hacer esas cosas justificamos ciertas cosas en nuestra vida. Ellos justificaban este robo, ¿verdad?, que hacían a los peregrinos porque era para el sacrificio. O sea, justificaban su pecado porque iban a hacer ofrendas en el templo en la Pascua. Confiaban en el templo, pero no en Cristo, en lo que Dios estaba enseñando. Y ese es un tremendo peligro. Porque nosotros podemos decir, pero yo diezmo, yo ofrendo y cumplo con esto, entonces puedo darme estas licencias. O yo sirvo, yo enseño, yo predico y eso me permite darme ciertas licencias. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Ahora, hemos visto entonces la comercialización de la fe en el templo, hemos visto la reacción de Jesús ante ello, y aquí viene, digamos, una enseñanza profunda, ¿no? Que Jesús permite y nos enseña que tenemos acceso a Dios. Como hemos dicho, ellos pusieron su confianza en el templo. Sin embargo, es bien curioso, años más tarde, ese templo fue destruido por completo en el año 70 por los romanos. Es decir, lo que ellos tanto ponían su confianza, tanto hablaban de ello, fue totalmente destruido por Dios a través del Imperio Romano. Cualquier cosa que pongamos como puente para llegar a Dios terminará siendo destruido. Cualquier cosa. Cualquier cosa. El único lugar seguro y confiable para estar frente a Dios es Cristo. No hay otro. No hay otro. Jesús se indignó porque la religión no permitía a los hombres, tanto judíos y gentiles, acercarse a Dios y encontrar salvación en Él. Encontrar salvación en Él. Solo creyendo en el Evangelio podemos tener acceso a Dios. O sea, este templo, el propósito de este templo es que sea una casa de oración para todas las naciones y todos vengan a un encuentro con Dios. Y eso es lo importante. En pocas palabras, Jesús es el Salvador anunciado por los profetas,
que fue concebido por obra del Espíritu Santo y que nació de una virgen, que vivió una vida perfecta y sin pecado, que fue a morir a la cruz para pagar el precio por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el propósito. Que los hombres tengan acceso a Dios. Que los hombres busquen a Dios. Porque si creemos en este evangelio, entonces seremos o eres o serás hecho hijo de Dios. Serás hijo de Dios. Y eso es lo que Cristo quería. Que la gente, que la religión falsa o que la aparente religión no sea un obstáculo para llegar a Dios. La religiosidad le da gloria al hombre. El creer en Cristo le da la gloria a Dios. Interesante, ¿no? La religión siempre busca exaltar al hombre. El creer en Cristo le da la gloria a Dios. Viendo nuestros corazones, ¿cuál es ese templo en el que estás colocando tu confianza? ¿Cuál es ese templo en el que estás diciendo, yo por qué hago esto, confío y ya no puedo dejar de hacer esto? O puedo justificar esto. Recordemos que Cristo en la cruz le puso final al templo. No hay más templo. Su obra redentora es perfecta y suficiente. Si ponemos diariamente nuestra confianza en el Evangelio, es decir, en Cristo, tendremos el poder para obedecer y vivir sin las cargas de la religión. Sin vivir sin las reglas, las cargas que la religión nos impone. Termino con esto. Jesús despejó el camino para que todos lo busquemos. Tiró las mesas, abrió donde estaban los corrales, ¿no? Todos los animales, sacó a los cambistas y el texto dice que no permitía que nadie lleve cargas de un lado a otro, porque Él desea que todos nos acerquemos a Dios, que confiemos en Él y no confiemos en nuestro templo. Oremos. Señor, te damos gracias porque, Señor, tú has abierto el camino, Señor Jesús, al Padre. Porque tú deseas que todos, Señor, vengan al arrepentimiento y que nadie se pierda, Dios. Tú deseas, Señor, oh Dios, que el acceso al Padre sea a través de ti, Cristo, y no a través, Señor, de las cosas que podamos hacer. Ayúdanos a confiar, Señor, y poco a poco a ir destruyendo esos templos, Señor, que levantamos, donde ponemos nuestra confianza en esas cosas que hacemos y justificamos, Señor, con ello aquellas cosas que no son correctas o que dejamos de hacer, Padre. Y ayúdanos, Señor, que nuestro corazón sea transformado diariamente a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. En nombre de Jesús. Amén.